muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la presentación del libro titulado Locura y Colonialidad, Ontología Crítica del Encierro, publicado en el presente año 2021 por la editorial Biblos. Su autor es el doctor Daniel Frankel. Daniel Frankel es sociólogo por la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Administración y Políticas Públicas de la UDESA, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y finalizó recientemente sus estudios postdoctorales en la UBA. También se desempeña como docente de grado y posgrado en distintas universidades nacionales de la Argentina, UNLA, UNDEC, la UNJU, la Universidad Nacional de La Plata y la UNER. Es profesor consulto por la Universidad Nacional de La Matanza y también investigador y director de tesis de maestría y de doctorandos. En la actualidad participa de proyectos referidos a pensar el gobierno de la vida y la subjetivación política y a procesos de colonialidad y descolonización en Latinoamérica. Es autor de varios libros y artículos sobre diversos enfoques de biopolítica. Entre estos últimos se destaca el libro Eugenesia Social, Configuraciones del Poder en Tiempos de Muerte en Vida, del año 2015, y el libro Medicalización de la Vida, Salud Pública y Eugenesia Social. Fue director asociado también, amerita comentar esto, asociado del Hospital Neuropsiquiátrico Domingo Cabret. Resultas de estas experiencias se consolida su mirada antimanicomial y desarrolla teóricamente una concepción biopolítica para explicar el encierro y la muerte en vida aplicada al campo de lo político. Así que es un honor para nosotros la presencia del doctor Daniel Frankel en este evento tan importante, iniciado por el doctorado en Ciencias Sociales y la Universidad Estadual de Ponta Grossa, Brasil. Quienes nos acompañarán para comentar y enriquecer aún más este espacio de presentación como comentaristas son por la Universidad Nacional de Jujuy, el doctor Leonardo Gustavo Carabajal, que Leonardo Carabajal es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán y doctor en Humanidades del área de Filosofía. Actualmente es profesor adjunto en la Cátedra de Lógica y de la Cátedra de Filosofía y su problemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por la UNJU. También es docente de posgrado, estable de la carrera del doctorado en Ciencias Sociales por la UNJU y docente de posgrado en la maestría de Problemáticas Contemporáneas de la Comunicación. Vamos a dar el paso a mi compañero profesor João Miranda. Gracias, professora Maricel. Murilo Correia é o nosso comentarista, Murilo Duarte Costa Correia, professor adjunto de Teoria Política na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, foi affiliated researcher na Faculty of Law and Criminology da Vrije Universiteit Bruxelas, universidade em que realizou estágio de pós-doutorado com pesquisa sobre a filosofia do campo social de Gilles Deleuze. Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em Filosofia e Teoria do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Desde 2017, coordena o Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar em Teoria Social e Teoria Política e Pós-Estruturalismo, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Escreveu, entre outros livros, Filosofia Black Bloc e Direito e Ruptura.
Ensaios para uma Filosofia do Direito na Imanência. Desenvolve pesquisas interdisciplinares nas áreas do direito, da filosofia e da teoria social e da teoria política. Então, com a apresentação dos currículos dos participantes desta tarde, com a licença da professora Maricel, gostaríamos, então, de passar a palavra para o professor Daniel Frankel, que vai nos apresentar sua nova obra, Loucura e Colonialidade, Ontologia Crítica del Encierro. Professor Frankel, é um grande honor tê-lo conosco. La palabra es suya. Bueno, muchas gracias. Pero muchas gracias por esta cordialidad y por la posibilidad de hacer esta presentación del libro en este espacio. Un poco de, digamos, para que se entienda el contexto en el cual yo escribo este trabajo. Lo escribo en el contexto latinoamericano de los últimos tiempos, y tal vez la pregunta que siempre me hago, o por lo menos es bueno plantearse, es por qué se llama el nombre, por qué es locura y colonialidad. En principio, porque yo vengo del campo antimanicomial, fui, como dijo Maricel en la presentación, fui director de un hospital psiquiátrico en plena etapa de derribar los muros, de luchar en contra del encierro, en contra del confinamiento, y eso de alguna manera es lo que me permitió a mí, como director del hospital, digamos, tenía como una suerte de paradoja entre promover la libertad de la gente y también, por otro lado, me sentía como el gran carcelero, porque como director tenés que generar las mejores condiciones de vida de los pacientes que están internados en el hospital. Lo cierto es que el tema del encierro, el tema del confinamiento, el tema de la pérdida de derechos, que yo lo tomé fuertemente de Michel Foucault, pero digamos, junto con Michel Foucault me han acompañado muchos autores, entre los cuales también tengo que mencionar a Giorgio Agamben, como pilares centrales de mi trabajo, a pesar de que yo después me despegué de ellos y he desarrollado en forma personal este planteo, que es en realidad un planteo teórico y al mismo tiempo epistémico. Entonces, la cuestión de la locura se inserta en esta discusión sobre el encierro y sobre el confinamiento. Y la cuestión sobre la colonialidad encierra otro problema, que es, digamos, nosotros asistimos en América en general a una discusión, a una querella entre la decolonialidad, entre la colonialidad, el postcolonialismo, como que hay múltiples orientaciones y propuestas, y lo que yo sostengo como hipótesis fundante en mi trabajo es que la cuestión de la colonialidad implica una perspectiva ontológica crítica, es decir, América Latina se caracteriza por tener una tradición histórica en cuanto a la lucha, digamos, colonial y por supuesto a la descolonización. Ahí hay una tradición, y en estos tiempos en los que nos toca vivir, todo el resurgimiento de muchas de estas cuestiones que tienen que ver con
la opresión producto del capitalismo de estos tiempos y del neoliberalismo. Entonces, yo quiero por lo menos dejar planteado aquí que cuando yo me refiero a colonialidad, me estoy refiriendo a una teoría del poder, sobre el poder, que plantea digamos, la forma de maniatar a las poblaciones y del sometimiento hacia adentro de los países. No estoy planteando la cuestión de la colonialidad desde afuera hacia adentro, sino que estoy planteando la reproducción en el nivel horizontal y vertical. Horizontal a nivel de nosotros, como transmisores, y vertical desde las estructuras del poder. Y una cuestión que cuando yo me refiero a la cuestión del poder, me estoy refiriendo al poder político, al poder de las corporaciones, al poder financiero, etcétera, etcétera, que caracterizan el poder. Entonces, el nombre, digamos, de locura y colonialidad viene a, digamos, a plantear dos esquemas que provienen de espacios diferentes, pero que se vinculan, o por lo menos yo intento vincularlos en este libro. Algunas cuestiones que se me ocurren ahora transmitirles es que ¿por qué yo, digamos, analizo la colonialidad desde la perspectiva de la subjetividad? Porque, por un lado, porque hay mucho escrito sobre la perspectiva material, y porque me parece que acompañar un planteo de lo material desde la perspectiva de lo subjetivo viene a completar un poco el ciclo, de modo tal que podamos entender un poco más la cuestión del sometimiento al cual viven la mayoría de las poblaciones hoy en América. Y la otra cuestión es metodológica, porque yo decidí porque este libro plantee un desarrollo teórico y no de una investigación empírica. Y acá quiero, digamos, destacar lo siguiente. Yo soy sociólogo, hago investigación, dirijo investigaciones y participo de investigaciones con un fuerte sentido empírico, con metodologías combinadas, no voy a hacer referencia a esto, pero yo decidí que me parece que el aporte fundamental para pensar en el campo académico y en el campo de la cultura, decidí pensar y hacer una reflexión desde la perspectiva teórica. Entonces tenemos esta complejidad a la cual se va sumando la cuestión del libro, invita a pensar en sujetos, en la subjetividad, y también en el desarrollo teórico. Ojo, yo digo, en un desarrollo teórico que después ojalá tenga su aplicación práctica, porque uno sabe que una teoría sin práctica no sirve, y una práctica sin teoría lo mismo. Entonces me parece que acá hay una ida y vuelta que me parece interesante plantearlo. La segunda cuestión que quiero, digamos, dejar planteado es que yo trabajo la cuestión biopolítica. Digamos, la perspectiva biopolítica la analizo como perspectiva, digamos, actual de la dominación del capitalismo en estos tiempos, en cuanto que si uno siguiera la trama Foucaultiana, entre los dos aforismas, el dejar vivir, hacer morir, con el segundo, que es el del biopoder,
con el segundo, que es un aforisma más vinculado a la mirada positiva de la vida, que plantea Foucault, que es el de hacer vivir, dejar morir, considero yo que es un desarrollo incompleto si no entendemos que el hacer vivir, dejar morir como perspectiva positiva del gobierno de la vida de estos tiempos es incompleto si no se mira las condiciones de vida de las mayorías de las poblaciones. Por eso yo en mi desarrollo anterior planteo que el hacer vivir, dejar morir, tiene una cuestión que es la muerte en vida de las poblaciones, que es el concepto de eugenesia social al cual yo también hago referencia en este trabajo. Es decir, que la vida de estos tiempos es una vida, son estructuras de gobierno y de poder que promueven la vida. La vida es promovida, es desarrollada, es ampliada, es extendida, es estirar la vida lo máximo que se pueda. Pero la pregunta que uno se hace en función de esto es, ¿de qué vida estamos hablando? ¿Es igual la vida para todos? ¿Tiene la misma connotación la vida para quienes detentan el poder, para las élites gobernantes, que para la mayor parte de las poblaciones? Entonces, quiero, digamos, por lo menos dejar planteado esto, que cuando hablo del planteo, digamos, de alguna manera, de la biopolítica, estoy planteando también que hay una cuestión que es epistémica. Epistémica porque yo traigo dos categorías para ser, digamos, discutidas, que es la categoría de la nuda subjetividad y la categoría del encierro, digamos, de la colonialidad del encierro. Entonces, me parece interesante poder debatir. Yo no sé cómo vienen los tiempos, pero bueno, ustedes me dirán, porque nada, por ahí me extiendo bastante, pero bueno, poder desarrollar por lo menos estos conceptos. En el planteo, digamos, epistémico, al cual yo me refiero, con la cuestión de la nuda subjetividad, estoy planteando que las tecnologías de sometimiento son cada vez más refinadas y sofisticadas. Por lo cual, asistimos a una paradoja constante entre tecnologías discursivas o de imágenes que transmiten promesas de salvación, promesas de la lucha contra la efectividad de la lucha contra el hambre, la efectividad de la lucha contra el cambio, por el cambio climático, la reciente pandemia del COVID-19, las esperanzas por un futuro promisorio. En todas las discusiones hay siempre una tabla de esperanza hacia un futuro promisorio, hacia un futuro que nos permite de alguna manera la salvación. Pero sin embargo es un futuro muy difuso, porque es un presente muy difuso. Y acá me hace recordar la interpretación que hace Walter Benjamin del cuadro del Paul Klee, del Ángel de la Muerte, por el cual hay un futuro que no lo vemos, que uno trata de transformarlo en un futuro utópico, pero que generalmente está lleno o pleno de distopías, porque está sostenido también en un presente desesperanzador, con múltiples tensiones, con hambre, pobreza, y al mismo tiempo con
con un sometimiento de control y vigilancia cotidiana. En este sentido, uno pensaría si el sueño de Orwell se hace realidad, porque es un poder que se vale, digamos, de la devastación. Y yo recién me refería al tema del COVID, y lo vimos en cuanto que la presencia del COVID ha demostrado esta cuestión de la suerte devastadora de millones de poblaciones, y además la desigualdad existente entre los países del norte y los países del sur en cuanto a las diferencias y también la suerte de devastación psicológica que ha generado a nivel de los vínculos. Es decir, que frente a un presente difícil, a un presente ingrato, intentamos mirar a un futuro, digamos, con esperanza, un futuro que tampoco está claro que aparezca, que esté ahí presente, y entonces nos queda mirar hacia ese pasado idílico que siempre ilumina una esperanza, como si fuera ese pasado en el cual no había conflicto, y que hoy, con una visión romántica, miramos para atrás. Hechas estas aclaraciones de por qué llamamos colonialidad, digamos, y vuelvo a de la tradición americana, es una tradición anticolonial, pero también digamos decolonial, y que hoy esta misma estructura, desde mi punto de vista, se reproduce hacia el interior de las sociedades. ¿Cuál sería entonces, cuál sería nuestro aporte, digamos, más sustantivo? Si uno pudiera plantear este concepto de nuda subjetividad que yo, digamos, desarrollo, es en realidad la subjetividad de las crecientes poblaciones que viven bajo el capitalismo. La vida del hombre moderno, solitaria, competitiva, superflua, un proceso que desgarra la subjetividad, que desgarrado por las rutinas y por los espacios burocráticos, caracterizado por la angustia, la depresión, esta cuestión tan fuerte que implica este mundo de la devastación. Y vuelvo a decir, la experiencia del COVID ha demostrado de qué modo el confinamiento, ya no el confinamiento a nivel manicomial, sino el confinamiento en nuestras casas, el encierro al cual estuvimos, digamos, compelidos, ha sido un encierro que ha generado todo tipo de relaciones y de conflictos a nivel individual y grupal. Esa situación de angustia, esa situación de depresión, hoy si uno mira las proyecciones que tienen la carga de morbilidad en el campo de la salud mental, se puede ver de qué modo el COVID o la situación del post-COVID ha aumentado fuertemente la carga de morbilidad de estas patologías. Nuda subjetividad lo tomo de la idea de Giorgio Agamben de nuda vida. No es lo mismo, porque nuda subjetividad implica una vida precaria. Implica una vida enajenada, una vida donde parecería que se hiciera realidad esta idea de Marshall Berman o de Marx sobre la modernidad líquida. En realidad todo lo sólido se disuelve en el aire. Es un mundo que se disuelve constantemente. Es una letal carga destructiva que desintegra vínculos y entornos sociales. Y que esto afecta
no solamente las subjetividades, sino también los escenarios éticos y estéticos en los cuales vivimos nosotros. Entonces, hay por un lado un componente de desintegración de las subjetividades, de desintegración de la solidaridad, de una discusión sobre la cuestión de la otredad, por un mundo arrasado con promesas, como yo decía, pero al mismo tiempo con miedos, incertidumbres e inseguridades. El mensaje es, por otro lado, la captura masiva de las conciencias. Y esto es el segundo componente que tiene que ver con la cuestión de la colonialidad del encierro. Es decir, que la idea de la colonialidad del encierro caracteriza o describe esta idea de que vivimos en un gran patio interior, en el cual se pierde la diferencia entre el adentro y el afuera. Una suerte de indiferenciación interna-externa. En el lenguaje de Agamben, sería una inclusión exclusiva. Un mundo caracterizado por la indiferenciación. Es decir, un plan social, una ayuda social, plantea que la población está dentro, pero también está fuera. Porque está fuera, digamos, del componente, digamos, de una vida digna. Entonces, esta cuestión de quién está dentro, quién está fuera, o de qué modo se está dentro o se está fuera, también invita a pensar en esta cuestión de la liquidez de nuestra sociedad. Una sociedad caracterizada por el individualismo, y una sociedad caracterizada por esta confluencia de poderes que intentan el control y la vigilancia, ya no solamente por medios materiales, sino a nivel de control de los deseos, de la tecnología y de las voluntades. Dijimos una suerte de mundo indiferenciado entre el adentro y el afuera. Si uno quisiera, digamos, y confiara en esta idea del panóptico, aparecen nuevos panópticos, múltiples panópticos, visibles e invisibles. Y el concepto de la invisibilidad lo refiero al campo de lo simbólico. Es decir, que la suerte, digamos, de la confrontación se produce no solamente, de la confrontación o del sometimiento, se produce no solamente al interior de la materialidad, sino también al interior del campo simbólico, que es lo más difícil. En el campo simbólico se unen las personas, cuando hay un objetivo por el cual llegar, pero también se desanudan los vínculos. Y acá está fuertemente el mensaje por parte del poder del desanudamiento y del control y vigilancia a nivel masivo. Recuerdo cuando en un artículo que escribió Hahn el año pasado en un libro que salió en Argentina, cuando empezaron a circular los textos sobre el COVID, hablaba sobre esta cuestión de los desarrollos de las vigilancias tecnológicas cada vez más sofisticadas. Bueno, no quiero aburrir con esta manifestación, o por lo menos con esta expresión. Simplemente agregar dos cosas más. Una sobre la resistencia y otra sobre el sometimiento. El sometimiento implica el deseo. No solamente hay un sometimiento que es vertical, hay una intencionalidad manifiesta por no sacar los pies del plato, pero también hay un deseo que va con idas y vueltas y que muchas veces hay estallidos en las poblaciones, pero que también tiene implicancia en cuanto a no
desalojarnos de del cuerpo del poder, que en última instancia ese cuerpo del poder es el que nos protege y no nos abandona, a pesar de que nos abandona. Esta es la gran paradoja existente. Y con respecto a la resistencia, quiero destacar que así como yo fui siempre un luchador en diferentes campos, en las prácticas, quiero destacar que la resistencia es importante, porque la resistencia también unifica voluntades y deseos. La cuestión es cómo hacer sustentable esta cuestión cuando hoy los mensajes son cada vez más mensajes que permean, que digamos que intentan romper y profundizar estos lazos de solidaridad. Bien, creo que con esto he hecho la presentación del libro, que me parece que está bueno que podamos discutirlo y verlo entre todos. Bueno, muchas gracias. Dr. Leonardo Carvajal. Bueno, yo antes de comenzar les agradezco a Joao y Maricel por esta invitación y para poder charlar y comentar este texto de Daniel que me ha resultado de sumo interés, me ha parecido con muchísimas ideas que, bueno, creo que podríamos charlar durante horas, porque el texto tiene múltiples dimensiones. Yo desde ya lo leo desde una mirada filosófica y se nota, bueno, múltiples ramas del campo social y de las humanidades que están en juego. A mí me ha resultado muy sugestivo el texto de Daniel por este trabajo sutil, conceptual, que efectivamente, ¿no? Como bien lo decía Daniel, la tradición de la biopolítica de Foucault, este concepto que está siendo utilizado actualmente, creo que es un concepto muy interesante, a partir de esta biopolítica que deja de lado esa tradición clásica de la filosofía, donde la política está pensada para la vida comunitaria, para la mejor forma de vida, y pasa a ser el control poblacional, y cómo Foucault va a analizar sobre todo el surgimiento de la introducción del cuerpo en el control poblacional. Y por otro lado, la tradición de Giorgio Agamben y la idea de la biopolítica pensada sobre todo con la nuda vida y este fenómeno de la inclusión y la exclusión. Entonces, lo que me parece muy interesante del texto es cómo estas corrientes son colocadas en nuestro suelo latinoamericano y que eso se resignifica, puestos, digamos, dentro de lo que sería la discusión de la colonialidad y, bueno, y en realidad como la facticidad, ¿no? El hecho de una sociedad que ha sufrido en su pasado la violencia de un sistema colonial y que no se ha despegado de ciertas estructuras simbólicas, más allá de que se haya desmoronado el sistema colonial, estos sistemas simbólicos de reclusión que siguen vigentes en Latinoamérica. Y a partir de estas dos líneas, Daniel plantea la nuda subjetividad, que eso me parece además muy interesante, porque efectivamente el encierro sucede sobre todo en el plano simbólico. Y uno dice, bueno, en el texto uno no encuentra las instituciones de reclusión o esos espacios institucionales, sino que son espacios mucho más eficaces como dispositivos de control, que es el dominio del poder a nivel de la sociedad
de ese control a partir de ese sometimiento al nivel simbólico. Y ese ejercicio del poder es absolutamente mucho más potente que, a veces si uno lo piensa con la metáfora de Orwell, ¿no? Como un aparato violento ejerciendo el poder. Actualmente la violencia del encierro simbólico es muy potente y muy eficaz. A mí esa idea me resultó muy interesante porque creo que también nos plantea esta idea de la necesidad de la conciencia, ¿no? de tomar conciencia de nuestra situación de sometimiento. Cuando yo leí el texto, me parecía como que uno empieza a explorar, ¿no? Es decir, la lectura del texto te plantea explorar el mundo de nuestra condición de estar sometidos, ¿no? Como este infierno, ¿no? Porque, es decir, no, la gran masa poblacional que está siendo sometida en este capitalismo brutal y salvaje y el ejercicio del poder, afecta, y no solamente a los cuerpos, sino que afecta a nivel de nuestra subjetividad. Y el poder genera un daño tremendo porque quiebra esas subjetividades, quiebra esas vidas, quiebra esas esperanzas, quiebra esas posibilidades que quedan cerradas, quedan truncadas, y los dispositivos, cada vez que rompen las esperanzas y las subjetividades, obviamente cobra mayor poder y mayor eficacia. Por lo tanto, bueno, me resultó en ese sentido muy interesante esa perspectiva que a veces cuando se ve la biopolítica se piensa en el cuerpo, se piensa en el control poblacional, pero la introducción de la subjetividad, de ese fuero interior, pensaba, por ejemplo, no sé qué opinará Daniel, pero me acordaba de un texto de Gabriel Marcel cuando habla de los hombres contra lo humano, y Marcel traía a colación como, tomando esto de los estoicos, es decir, cuando Epícteto decía, bueno, hay cosas que son del destino y uno no puede manejar, pero uno no puede perder esa soberanía profunda, interior, ¿no? De esa dimensión del alma o esa dimensión de la conciencia. Y Marcel dice, bueno, el nazismo lo que hace es destruir con técnicas y procedimientos calculados, metódicos, el fuero interior de la persona. Y cuando se logra quebrar ese fuero interior, ese fuero más profundo de la libertad, es cuando la persona se cosifica, pierde su autonomía, pierde su condición humana y cae en el envilecimiento. Y yo pensaba que en el texto uno tiene conceptos que permiten explorar ese infierno de la colonialidad, de nuestra condición latinoamericana, ¿no? De un pasado, de sometimiento, del poder, y lo importante que es la transparencia de nosotros como sociedad, poder aclarar nuestra opresión, nuestra dominación, y poder así salir del encierro, ¿no? Porque el encierro simbólico del racismo, los dispositivos de control, son sumamente eficaces. Así que, bueno, no quiero extenderme más, pero me ha resultado, insisto, muy interesante, categorías potentes en el sentido que permiten interpretar nuestra realidad histórica y que son de suma utilidad para el campo social. Nada más. Muy bien. Professor Murilo, agora para a próxima. Gracias. Gracias, João. Muchas gracias.
Vamos a dar la palabra al doctor Murilo Duarte da Costa. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Me gustaría saludar y agradecer a todos los organizadores de este seminario. Decirles que esta es una iniciativa muy cara y muy importante para nosotros. Gracias también por la amable invitación que me hicieron para estar aquí hoy, en tan buena compañía, y que acepté con gran alegría. Y decir que siempre es muy difícil comentar un libro en presencia de su autor, sobre todo después de dos exposiciones tan brillantes como las acabamos de seguir. Aún así, les presento un texto muy rápido, en no más que 15 minutos, del que pude empatizar y pensar a propósito del texto de Frankl, cuya generosidad teórica también aprovecho para agradecer. Bueno, el texto que tengo para nosotros hoy se llama Los nudos de la vida, insistencias inhumanas. Locura y colonialidad de Daniel Frankl logra ubicarnos en algunos de los dilemas más tormentosos de nuestro tiempo. Su ontología crítica del encierro se pretende también una ontología crítica del presente. En una América Latina colonizada desde adentro por un capitalismo de tipo global, perdimos las referencias de adentro y afuera justo porque el adentro de nuestra región, de nuestros países, de nuestra vida psíquica y de la libido de los colectivos no sería más que un pliegue del afuera. Y el afuera ya no es el signo de una salida, sino de un nuevo camino que nos conduce y gobierna hasta adentro. Ontológicamente nos estamos bañando en la pura indeterminación objetiva y en la recursividad subjetiva, procesos siameses y reticulares de poderes globalmente difusos que organizan y controlan una vida cada vez más precaria. Propongo aquí una lectura muy veloz de las cuestiones que este libro nos hace pensar en dos miradas fundamentales. La primera está poblada por tres claves conceptuales, las cuales se cruzan y derivan en un vasto diagrama de los poderes. Por veces, este se ve atrapado en una atmósfera traspasada por la lectura que Agamben dedicó a la biopolítica en Foucault, reducida a su faceta negativa y a la noción de vida en Deleuze, cuya inmanencia no dejaría ver sino la sujeción de la nuda vida a un biopoder representado como penetrante y total. A mi ver, es Agamben que ya no es capaz de mirar la riqueza de la que Deleuze llamaba una vida. Entonces, como la tormenta de los X-Men, yo intentaré cambiar todo el clima de manera muy sencilla, cuando hablemos de la segunda mirada. Ella consiste en una manera de sacar las ideas centrales de Frankl, algunas intuiciones que nos ayudan a desdoblar los límites de Agamben en la dirección de nuevas ecologías no menos problemáticas, pero más positivas. Así veremos de qué manera las tres claves conceptuales de locura y colonialidad nos ayudan a desvelar dos paradojas y tres enigmas para problematizar no solo el estado de fuerzas, sino que también salidas de un tal estado. Sin embargo, estas salidas no son jamás salidas de las propias fuerzas, una vez que el poder no conoce el vacío. Pero con suerte, desvelamos los ejes de un diagrama de poderes que no es sencillo, ni homogéneo, ni totalizador, o mismo trascendente, sino que es reticular, inmanente a los cuerpos, componiendo con ellos toda una ecología de potencias y sujeciones en las que unos son los puntos de apoyo con los cuales las otras se pueden agenciar. Un diagrama de poderes que, si ya no admiten una fuera, por el contrario, tienden a involucrarlo y se debilitan a las resistencias, tampoco se pueden confundir con una entelequia ontológica que se da de una vez por todas y toda de una vez. El real del poder y las subjetivaciones es metaestable y como tal no se puede satisfacer únicamente con estructuras. Son tres las claves conceptuales que orientan la descripción de los poderes en curso: la noción de colonialidad del encierro, la idea de neoliberalismo y la noción de nuda subjetividad inspirada de la nuda vida de Giorgio Agamben. Los tres ejes se cruzan al infinito y por todo el libro. Según Frankl, la colonialidad tiene que ver con la estructura ontológico-biopolítica que modula el pasaje histórico entre el antiguo y el nuevo colonialismo. Pero, ¿qué significa esa renovada colonialidad? Ella no es una simple modulación del pasado colonial,
sino el efecto masivo de la producción de subjetividades simbólicamente arrasadas, alienadas de sí, moduladas por un neoliberalismo que promete libertades y autonomía, pero no produce. Vemos operar los desdoblamientos de la racialización que caracteriza las relaciones entre colonizadores y colonizados. Ella se articula con prácticas neomalthusianas, eugenésicas, neodarwinistas y inmunitarias de los poderes del consorcio Estado-Mercado. Una mitad objetiva del diagrama de los poderes produce un nuevo tipo de encierro subjetivo, que ya no es aquel de las disciplinas. No más el encierro gris que nos ponía en el interior de fábricas, presidios, colegios, hospitales, cuarteles o lo que sea. Se trata ahora del encierro psíquico que bloquea el pasaje al colectivo. Una colonialidad con que el afuera del neoliberalismo produce un adentro de nosotros y nos impide la revuelta, sino que nos hace participantes voluntarios de todas las estructuras de poder racializadas, coloniales, jerarquizadas, productoras de vulnerabilidad, precariedad, miseria y hambre. Es eso la nuda subjetividad, atrapada en un campo modular de dominación simbólica que nos destina a una imposibilidad radical de resistir a todo lo que un tiempo tiene de intolerable. Y esa imposibilidad nos hace gobernados voluntarios de democracias liberales y representativas que caminan sobre los rieles de formaciones político-sociales totalitarias. La llave en la producción de la nuda subjetividad es la renovada mediación colonial del deseo y de la voluntad de quienes viven sometidos. El que hace utópico pensar en una política de las pasiones o los deseos como factores de descolonización. Especialmente cuando el miedo, la inseguridad, la tristeza, la desesperanza son los afectos que los poderes se organizan para producir y administrar. Nuestra ontología es una del encierro, puesto que estamos encerrados objetiva y subjetivamente en la suministración de la muerte para las mayorías en todos los niveles. Hay la muerte en vida, la muerte simbólica, la sumisión voluntaria a los privilegiados. Hay la vida en el umbral de la muerte, la precariedad y el vivir en el límite de la subsistencia, y hay la muerte como tal, el hambre, la miseria, las violencias de Estado. Y eso es precisamente el cortocircuito entre la defensa de la vida y su seguridad, la promesa de un leviatán aún más radical que el colonial moderno y su consecuente destrucción como efecto del mal radical banalizado. El texto de Frenkel traza un mapa a los poderes digno del cartógrafo del emperador de Borges. Pero él también trata de la acción política y de movimientos sociales. Entonces, algo de mundo se mueve bajo todos los mapas. Sin embargo, al contrario de los que señalan el agotamiento de las luchas o profetizan el fin de lo político, deberíamos preguntarnos si las resistencias pertenecen hoy al mismo mundo que conocieron en los 2 últimos siglos. Aún preguntarnos si pueden seguir las mismas gramáticas de derechos o identidades, por ejemplo, o necesitan inventarse nuevas. Antes de llegar a los enigmas, tendríamos que vernos con al menos 2 paradojas alrededor de las resistencias en la nueva era del capital a la que llamamos neoliberalismo. Una primera paradoja es aquella ya enunciada por Achille Mbembe en su Critique de la raison nègre. Al hablar del devenir negro del mundo y del neoliberalismo, él dice que una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es que la emergencia de nuevos sujetos raciales por todo el mundo, cuyas vidas están marcadas por una absoluta inutilidad para el propio capital. La tragedia de esa época ya no es, como en las otras, el hecho de ser explotado, pero el hecho de no verse movilizado por el capital ni mismo para la más desnuda dominación. ¿Qué hacer aquí? Yo me pregunto, del concepto de nuda vida, sino deplorar su pesimista timidez y su impotencia política ante un necroneoliberalismo que promete la vida misma. Y que, al organizar la muerte para segmentos enteros de la población, se presenta como una política eugenésica que distribuye los que participan y los que no toman parte de los efectos productivos del poder sobre la vida.
Este para mí es un límite político de este concepto de Agamben, el que señala sus dificultades de ir más allá del diagrama genealógico de poder que describe, sino con ideas políticas sin cuerpo y sin carne. Estoy enteramente de acuerdo con la afirmación que hace Frenkel, de que, y lo cito, la lucha política solo podrá tener algún efecto subjetivo si se niega a cualquier tipo de identidad y se sustrae así de la esfera estatal. Mientras eso, las luchas contra la diagramática de los poderes refuerzan de manera paradójica la coadaptación y el eterno retorno a la homeostasis político-social al tiempo en el que favorecen a un modelo de los opresores que desarma las resistencias al reconocerlas y destruirlas bajo la forma de identidades sustancializadas. Eso nos deja enunciar una segunda paradoja de esos tiempos. Para los subalternos, el pelear y mismo el vencer es peligroso. Si la nuda vida erige una condición deshumana, hay que pensar las luchas en el revés de su negatividad, ya como resistencias no humanas. Muy a menudo se interpretó la idea de Leuciana de que no necesitamos del hombre para resistir, en el sentido aún demasiado antrópico del superhombre. No debemos olvidar, además, que al lado de esta idea está no solo la venganza del silicio contra el carbono, que nos llevaría al trans o al post-humano, sino también toda una filosofía de la Tierra. Entonces, no necesitar del hombre para resistir es caminar al mucho más y al mucho menos que el hombre. No obstante, en cuanto los humanos resisten, todo lo que no es humano, los terranos de Latour, el humus de Haraway, persiste bajo formas de insistencias inhumanas. Los minerales, los hongos, los parásitos, las plantas, los insectos, los microbios, los animales, los virus. Y lo hace no como seres sustancializados, sino que en la dimensión de las relaciones de composición y compostaje de mundos, de las operaciones colectivas de transducción de estructuras y de medios, y los procesos de variación ecológicos. 3 nuevos lugares para el político. No podemos tocarlos sin comprender que la nuda vida es una abstracción genealógica del político tal como existe, separado del campo social, alienado imaginariamente a los cuerpos. No se trata de hacer flojamente una política de la vida, sino de hacer de la vida una política en medio al vivo, que lo haga tomar parte en las relaciones de composición, descomposición y compostaje, en que la vida misma se desenrolla. Y nosotros no hacemos más que nudos entre otros nudos en el inmenso tejido de la vida. Cambiemos el político de lugar, de la nuda vida, para la vida de los nudos. Necesitamos aprender a sacar de ahí no nuestra salvación mesiánica, sino nuevas condiciones para comprender, eso es, desarrollar la capacidad de ligar, de crear vínculos que pueden componer nuevos términos. Tejer mundos alternativos es todo lo político. Trazarlos es una tarea política encargada de ser. Ya lo sabemos que nuestra tragedia es no ser explotados por el capital, y eso nos hace desearlo. Sabemos también que luchar o mismo vencer es peligroso, una vez que jamás estamos enteramente garantizados en contra del capital, este perdedor que al cabo siempre nos roba y nos gana. Esas dos paradojas son las respuestas más o menos actualizadas al enigma de la servidumbre voluntaria. ¿Cómo y por qué somos llevados a desear el poder? Lavoisier lo respondía con las diversiones narcóticas para los hombres simples y una participación subordinada en el esquema del poder para los pequeños tiranos. No dejó de ser verdad, pero no es toda la verdad, y tiene razón Frenkel. Eso no se resuelve por voluntarismo políticos ni por espontaneísmos. Evidentemente, hablar de los nudos de la vida de los nudos, no es apostar ni en uno ni en el otro, sino operar constructivismos en las transversales de los mundos. Al lado del enigma de la servidumbre voluntaria, está el enigma de la revuelta. ¿Por qué nos sublevamos cuando nadie lo aguarda? Y además, una vez que nos falten razones legítimas, ¿por qué no nos rebelamos ahora mismo, todo el tiempo y en contra todo? Es que el enigma de la revuelta no puede ser respondido como el de la servidumbre voluntaria,
Su clave no está ni en la voluntad ni en el poder, sino en la articulación del deseo social, y social aquí es decir inhumano, que moviliza los dos términos precedentes y sacude el terreno de las instituciones y de los hábitos. Y esta articulación continua, que Agamben no sabría tocar por no saber mirar nada de las insistencias inhumanas de la vida bajo la nuda vida, es la que produce el pasaje enigmático de la servidumbre voluntaria a la revuelta, el pasaje no menos enigmático de un enigma a otro. Lo que los nudos de la vida tal vez puedan enseñar a todos los que piensan que existe algo como seres de vida desnuda, es la riqueza y la abundancia de materias y relaciones triviales, siempre en compostaje y recomposición, en las cuales nudos de revueltas se hacen en el seno paradójico de la desnudez de la vida. Un real que, como lo más inhumano a los deseos, al no poder más resistir, insiste y detona las paredes diáfanas de nuestro encierro colonial. Muchas gracias por escucharme. Me quedo acá por unos 10 minutos más porque tengo lamentablemente un compromiso en algunos minutos para que podamos charlar un poco al respecto del libro de Frenkel. Gracias a ustedes. Profesor Frenkel, entonces, gostaria. Ay, no escuché bien, perdóname, porque se cortó. A ver, repetime otra vez la pregunta. Se corta acá. Bueno. La verdad, me siento como muy, muy, qué interesante los aportes que han hecho, porque en realidad la intención de quien escribe, quien promueve un trabajo, es ayudar a pensar y ayudar a desplegar teoría crítica, desarrollo crítico, que promueva digamos, algún tipo de cambio. En ese sentido, digamos, es que está planteado el tema. Es cierto que hay como categorías conceptuales que además no son perfectas, sino que tienen sus paradojas, pero que encierran de alguna manera este juego sobre el cual se somete la vida y la subjetividad en América en estos tiempos, ¿no? Me parece que esta cuestión de la pregunta que uno se hace en relación al tema de la rebelión y la resistencia también tiene que ver con cómo romper estas ataduras internas que a veces son invisibles, que no nos damos cuenta, muchas veces, otras sí, y que tienen que ver al condicionamiento de deseos y voluntades. Sabemos que, digamos, que el poder está afanoso de mejorar y sofisticar estas cuestiones, pero está en la habilidad de nuevas resistencias, de nuevas estrategias, si es posible plantearlo, que rompan esta idea que uno podría decir, bueno, qué idea pesimista que es la que yo traigo, pero también uno podría decir, bueno, qué idea real, digamos, porque no estoy hablando de otro planeta, estamos hablando de nuestra tierra, estamos hablando de nuestra realidad y estamos hablando de poblaciones. Me da la impresión de que si esto puede promover la discusión y el debate, adelante, esa es la intención. No tenemos por qué estar de acuerdo, pero bueno, es el sometimiento
al pensamiento. Y en ese sentido, me parece que las dos intervenciones, digamos, no me alcanzaba la lapicera ni el papel para poder anotar las cosas interesantes que planteaban. Así que, digamos, desde mí, a mí me sirvió muchísimo esta idea de retomar estas categorías conceptuales. Así que bueno, no, tengo nada, no, hasta ahí llego. Porque después habría que ver en otro contexto qué debates se pueden abrir. Y creo, y quiero retomar esta idea del desafío, del despliegue de ideas, cómo romper los cercos de nuestros encierros. Y una idea que la verdad que recién se comentó es decidir por una política de la vida. Difícil, porque es engañosa. Cuando hoy en día se escucha una política de la vida, se está escuchando en realidad una política de sometimiento. Y me parece que lo interesante es cómo poder avanzar en una política de la vida hacia las mayorías. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Frankel. Me gustaría de preguntar a los comentaristas si tenemos otros puntos. No, de mi parte no, yo estoy en verdad encantado con las discusiones que este libro, vamos a enseñarlo, por favor. Locura y colonialidad puede, sí, hay que hacer un chiquito de marketing, ¿no? Entonces vamos a enseñarlo. Voy a sacar una foto a los dos. Y bueno, decir a ustedes que me quedo muy contento de estar acá con ustedes, de poder charlar con Frenkel, que es el autor de un libro que me ha suscitado tantas buenas ideas, tantos encuentros afortunados, y también decir de mi inmenso placer de escuchar al profesor Leonardo Carvajal. Y de mi parte es eso, João. Muchas gracias a ti y a todos. Muy bien, profesor Leonardo Carvajal. Bueno, gracias y un gusto haberte conocido, Murilo. Murilo, ¿se pronuncia? Así que bueno, un gusto. La verdad que muy interesante. A mí, ya que puedo aprovechar para preguntarle a Daniel algunas cosas. Y yo pensaba sobre todo, porque en el texto también aparecen algunas citas a nivel mediático sobre todo con cierto tinte racista en el caso argentino, institucionalizado, es decir, de ciertos partidos políticos, y que tiene que ver con una situación actual, que es ese avance de la derecha, con un fuerte posicionamiento, digamos, colonial, eurocéntrico. Bueno, yo además, por lo menos que vivo al norte de la Argentina, y el racismo, hay cosas que se viven constantemente, y me parece que también el gran desafío que existe es el despertar del encierro. Yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Fanon. O sea, Fanon siendo joven a los 18 años, y después que los franceses invaden Martinica y violan a sus mujeres y son racistas, él después va a pelear por el ejército francés. Y es una mente brillante que después se va a despertar. Pero es como una pequeña historia que representa nuestra condición, que es justamente ese campo simbólico de dominación que es muy potente.
Y creo que acá viene el desafío, ¿no? Cuando uno ve los sectores populares que reproducen un discurso neoliberal, y es absurdo. Entonces ahí se ve y se ve manifiesto en el campo social lo operativo que es, inclusive en el caso argentino, en el caso de Brasil, todas las noticias que vemos, con Bolsonaro también, cómo se ha hecho eficiente un discurso reaccionario, racista, y que no recurre, como anteriormente sucedió en Latinoamérica, a los aparatos de Estado de la violencia para justificarse. Ahora lo hace de un modo mucho más inteligente, podríamos decirlo, más peligroso. No sé qué piensa usted, Daniel. Antes que nada, podés tutearme, Leonardo. Bueno. Somos compañeros. Así que no me siento de usted, porque si no te tendría que decir de usted. Bueno, Bueno, gracias por la confianza, Daniel. No, digamos, en el sentido de los ejemplos son limitados, porque aparte fue escrito en un determinado momento y la realidad es dinámica, y hoy podría mostrar otros muchos que están sucediendo cotidianamente en la Argentina. Yo creo que la cuestión de la racialidad está, digamos, surge, y digamos que surge como necesidad por parte del poder de que es una forma, es una herramienta, una estrategia, digamos, de sometimiento hábilmente, y que se manipula también a través de los medios. Acá los medios tienen una fuerza muy grande para transmitir los mensajes de sometimiento. Yo, digamos, así como preguntas sobre el tema de este discurso cada vez más reaccionario, cada vez más pro mercado que hay en nuestros países. Hablas de Bolsonaro, podríamos hablar de Argentina, de múltiples ejemplos. Es también qué sucede con el progresismo. Porque, digamos, yo siento, digamos, más allá del libro, es una discusión sobre la cuestión del progresismo hoy en América Latina. Y que me parece, ¿no?, que en algunos sentidos también es cooptado por este discurso reaccionario. Me da esa impresión. Y acá en Argentina asistimos, bueno, vos estás en el norte, yo estoy en ciudad, y es un desastre, digamos. Vos prendés un canal de televisión y te defiende un discurso, prendés el otro canal y es otro discurso, y la lucha, esta confrontación que yo digo, es una confrontación que, si bien uno podría decir estamos en los albores de las elecciones, pero es una lucha que se da siempre. Y por eso yo planteo en la investigación que yo desarrollé, es una investigación que plantea desde la dictadura militar hasta nuestros días. No para meterme en el tema porque no me meto en el tema de la dictadura militar, pero sí como los pasajes de regularidad, y de cómo a veces surgen como invisibles en determinados esquemas democráticos, en otros saltan, están ahí presentes, y uno se dice, ¿pero qué pasó? Digamos, que si esto no estaba, estuvo invisible, dormido en algún sentido, y surge, digamos, en estos contextos. Yo creo que nosotros estamos viviendo un debate muy fuerte en estos momentos, y que, si bien, digamos, este es el momento histórico este es el momento, el tiempo presente en el cual nosotros estamos viviendo, donde nosotros pasamos por esto. Pero vuelvo a decir, me parece que hay una discusión interesante también sobre el tema del progresismo, sobre el tema de la resistencia hoy en América Latina. Para sumar ideas, no, digamos, me parece que está piola esto. Bien.
A ver, acá hay algunas preguntas. Yo no sé si en el chat hay algunas cuestiones que aparecen, pero bueno, el coordinador está ahí presente, ¿no? Sí, yo voy a Ah, consultar el chat solo un rato. Acá. Muito bem. Nós temos em chat lá felicitações de Fábio Ochoa. Muitas felicitações, professora Daniel. Grande trabalho, livro muito interessante. La vuelta a la colonialidad como constitutiva de la locura y la revisión de lo interno-externo y la subjetividad precaria. Sí, profesor Daniel, la cuestión de colonialidad, ¿cómo se ponga la cuestión haciendo una relación con el proceso neoliberal, no que diz respeito a la mundialización del mercado financiero y de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio? O professor vê os paradoxos dos acordos da OMC, Organização Mundial do Comércio, em português, como reforço à la colonialidade, e como fica a guerra contra o Estado, suas estruturas e sua capacidade de operar dentro das políticas públicas, como este outro fenômeno do liberalismo pode se operar e pode relacionar-se com a colonialidade. Yo hablo esto porque en su libro hay partes, excertos de textos de una revista, Panamá, donde se ve una visión malthusiana de que 20 millones de argentinos a más, o los peruanos vienen a la Argentina, una discusión del Senado argentino, y yo identifico los mismos argumentos en el Brexit del Reino Unido, dos ciudadanos que se consideram britânicos em relação a los migrantes. Como fica esta relação entre, se pensarmos que o neoliberalismo foi processo empezado não solamente para a América Latina, Latinoamérica, mas também para as outras periferias, como podemos fazer esta identificação entre discurso de colonialidade que hace semelhante em Argentina e em Reino Unido, mas com diferentes sujeitos e diferentes destinatários? Qué difícil, ¿eh? Algo que me desafía también. ¿No tenés nada más difícil para preguntar? A ver, lo que yo puedo, digamos, yo por supuesto que estoy al tanto de todo lo que sucede en el mundo, pero quiero hacer algunos comentarios con respecto a mi pasaje, que me parece bárbaro lo que planteas.
digamos, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre el ciudadano primermundista y los que vivimos en estas tierras? Y uno podría decir, la verdad, no sé si hay muchas diferencias, porque está bien, hay una realidad material diferente. Sin embargo, digamos, yo por supuesto no me meto en el libro para discutir de esto, pero ya que estamos, sin embargo, hay una tradición, digamos, que tenemos nosotros los americanos, y que cuando uno mira desde la colonia, después la constitución de los estados nacionales en América, y cómo de alguna manera esto, algún compañero que recién uno de los dos comentaristas que planteaban el tema de la racialidad, o sea, del racismo, ¿no? Es de que hay cuestiones que son específicas de nuestras tierras. Por supuesto que para un planteo capitalista es todo homogeneizador, todo igual. Y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Y la libertad y la igualdad? Digamos, ¿cómo nos vamos a promover que seamos libres? ¿Libres de qué? Digamos, cuando en realidad la estructura, el formato del mercado es consumir, 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 que sea lo más utilitario posible, donde no hay palabra, donde hay consumo, donde hay rápidamente movimiento y nada más. Sin embargo, a mí me parece que hay como una base estructural que en ese sentido nos diferencia. Que no es lo mismo una estructura europea. Por algo, yo acá me baso en el planteo que hace Boaventura Santos sobre las epistemologías del sur, ¿no? En cuanto que nosotros, de alguna manera, importamos pensamientos, importamos categorías críticas que nos vienen bien, porque, digamos, las adaptamos a nuestras tierras. Un ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. Yo que trabajé y que trabajo en el tema de la locura y el tema de la manicomialidad, podría decirte, bueno, los manicomios, ¿de dónde surgen? ¿Quién trae la idea del manicomio? Y bueno, viene del norte. La idea del encierro, y son diferentes tecnologías, la francesa, la escocesa, etcétera, la anglosajona en general, y son diferentes tecnologías. Y también lo que tiene que ver con el pensar. Lo que no estoy diciendo yo es, ojo, no podemos cortar lanzas, sino que, porque eso no, pero, digamos, inscribirlo dentro de las particularidades de América, y que no son las mismas particularidades que, por más que el mensaje es totalizante, es homogeneizador, es autoritario por parte del capitalismo, es encontrar esos rasgos de particularidad que nos caracterizan a nosotros en nuestras tierras. Eso con respecto al pensar. Yo no me acuerdo ahora bien cuál era la otra parte, digamos, del comentario. Que vos en algún momento hablás de las poblaciones migrantes y de las migraciones internas en América, que de alguna manera también son migraciones que se están produciendo hoy en el mundo. A mí me parece, yo estuve en Francia, yo terminé mi doctorado en Francia, y me acuerdo que en ese momento estuve hace 6, 7 años, y la idea era en ese momento la discusión sobre bueno, qué pasa con los campos de los migrantes, cómo se los encierra, no se los encierra.
Y a mí me parece que del mismo modo, yo no voy por ese lado con mi trabajo de investigación. Yo voy más del lado del encierro de sí. Digamos, de por un lado, la cuestión de la oposición, de la manifestación en contra del encierro, pero al mismo tiempo de no romper con él. Por lo menos este es el aporte que yo estoy haciendo en este sentido. Lo que tiene que ver con los migrantes en nuestras tierras es un movimiento, es efecto, digamos, de la devastación. Es efecto de la devastación en América y es efecto también de la cuestión de la desigualdad. Algunos trabajos, Klicksberg lo planteaba, sobre el tema de la desigualdad en América y la desigualdad, sobre las falacias de la desigualdad en América Latina, planteaba justamente de que Argentina es uno de los países, digamos, donde se visualiza en ese momento, lo escribía, la mayor desigualdad. Hoy podría ser América Latina. Y la desigualdad aumenta y crece. Uno puede decir, bueno, pero en el mundo. Sí, bueno, en el mundo. La distribución de las vacunas, digamos, los países del norte que regalan vacunas no regalan nada, nos están dando de alguna manera para evitar los mayores contagios en el norte. Digo, cuidado con esta idea, porque la desigualdad va aumentando y va creciendo. Y al mismo tiempo, como que va aumentando y va creciendo, cuando nosotros avanzamos 10 metros, ellos avanzaron 100. En este sentido es que yo planteo esto. Y los efectos que yo, digamos, me interesa plantear y analizar, tiene que ver con los efectos en la subjetividad, en nuestra propia estructura psíquica. Bueno, por ahí se me ocurre una parte de la respuesta. Es muy interesante, pero bueno, da para un rato largo. Gracias, profesor. Discúlpame que no contesté todo, pero bueno. Sí. Podemos, profesor Leonardo Carvajal, ¿tienes algún comentario? Y tuteame, por favor. Sí, no, yo creo que me pareció muy rico a toda la exposición y me hubiese encantado poder estar presencialmente, ¿no? Para poder charlar mejor. Sí. Pero bueno, nada, no quisiera prolongar más. Solo plantear esto que me resultó muy interesante, el concepto de nuda subjetividad. Me pareció muy interesante, muy creativo y muy útil, porque a veces me parece esto, ¿no? Que vivimos ese avallazamiento del poder, del capitalismo, y hay emociones, vidas que quedan fragmentadas, que son invisibles, y este concepto me parece muy interesante para explorar esos lugares que no son visibles y que ahí ejerce sobre todo el peso de la dominación. Así que bueno, Daniel, me encantó el libro, espero volver a encontrarte y agradecerles que nos hayan invitado a comentar, así que es como que te da miedo decir cómo voy a comentar el libro de Daniel. Así que muchísimas gracias por el espacio. Lo mismo digo yo. Muchas gracias, muchas gracias. Y aparte por conocerlos. Me gustaría que nos conozcamos personalmente. Sí. Com certeza. Retomemos. Devemos romper o confinamento em todos os sentidos. Sí. Muchas gracias. Professora Maricel, tuve um pequeno problema técnico, a conexão caída. Por esto eu estou solo na mediação, mas eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Daniel por estar aqui, por
permitir que comentássemos sua obra, por exponerla, bem como o professor Leonardo Carvajal, que trouxe seus insights e também me interessou muito o conceito de nuda subjetividade. É uma categoria de pensamento, quase é algo que eu já penso com o estado de natureza, Hobbes e daí por diante, mas poderíamos falar um dia inteiro sobre todas as possibilidades, né? E gostaria também de agradecer a coordenação da Universidade Nacional de Jujuy, que tornou este momento possível, e fazer, então, o fecho de desta apresentação da obra Loucura e Colonialidade, mais uma vez, do professor autor Daniel Frankel, obra fundamental. Muitas graças a todos e ótimo dia a todos. Hasta luego. Bueno, gracias, y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Joao, y chao, Daniel, y un gusto haberlos conocido. Gracias. Hasta luego.